de los animales, de los becerros, de los machos cabríos, de los bueyes, siempre teniendo un sumo sacerdote. Por eso era necesario que en el Nuevo Testamento, para que Jesucristo pueda redimir al ser humano, pueda redimir al mundo de sus pecados, Jesús primeramente tenía él que cargar los pecados para poderlos llevar a la cruz. Porque si Jesús no cargaba los pecados, en su bautismo, ¿qué cosa iba a llegar? ¿Qué cosa iba a llevar a la cruz? Su muerte hubiera sido en vano si no se hubiera bautizado. Por eso que Jesús, de esa manera, le dice a Juan, deja así para que cumplamos toda la justicia de Dios. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Versículo 13, Mateo 3, 13. Dice, versículo 14 dice que Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja así ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Juan el Bautista recién entendió el plan de Dios, recién entendió a qué venía Jesús. Si Juan el Bautista no bautizaba a Jesús, entonces Jesús no podía ejecutar la obra redentora. Miren, cuando Jesús obtiene los pecados por medio de la imposición de manos de Juan el Bautista, recién ahí él empieza su ministerio. ¿Qué tiempo duró su ministerio? Cerca de 3 años. El ministerio de Jesús. Él se bautiza a la edad de 30 años y muere a la edad de 33 años. Cuando él va a la cruz, ahí en esa cruz, dice que las últimas palabras que se le oyen decir a Jesús son estas: consumado es. Consumado es quiere decir, terminé con el pecado, acabé con el pecado, puse fin al pecado. Por eso, mis amados hermanos, cuando Jesús muere en la cruz, el pecado queda clavado en la cruz. El pecado ahí queda colgado en esa cruz. Jesús le pone fin al pecado. Jesús le pone fin al pecado de la humanidad. Por eso que ahora el ser humano es libre del pecado. Puede tener comunión con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Puede tener esa comunión con Dios por medio de la fe en Jesús. Por eso, mis amados hermanos, de esa manera Jesús redimió al ser humano. Dice, leamos en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los dientes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse pueblos que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era solamente una sombra de los bienes venideros. Miren, mis hermanos, eran solamente sombra. Los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que iba a venir en el futuro con Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, si un animalito en el Antiguo Testamento podía cubrir el pecado de las personas durante un tiempo,
cielo a la tierra para ofrecerse por el hombre, para tomar nuestro lugar, para ocupar nuestro lugar. Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. Él llevó nuestra condenación. Yo debía de morir por mi pecado. Cada uno de los que estamos aquí sentados y que esta tarde deberíamos haber muerto y ser lanzados en el infierno por el precio de nuestro pecado. Pero, amados hermanos, es una buena nueva grande de parte de Dios, que por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesús, Él ocupa nuestro lugar. Y Él dice: ya no vas a morir tú, porque yo he muerto por ti. Ya tú no vas a pagar el precio del pecado, porque yo lo pagué por ti. Yo he muerto por ti, yo he pagado por ti, hasta el último centavo. Por eso dice aquí, en el libro de Hebreos, por lo cual entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, antes preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, Jesucristo vino a morir conforme lo que estipulaba la ley. Él vino a morir por el Cordero de Dios. Él vino a morir por nuestros pecados. Por eso dice en el libro de Hebreos: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda ha hecho, dice, perfectos para siempre a los santificados. Por eso el Señor nos da esa opción. Si nosotros creemos por medio de la fe en su palabra, si nosotros creemos a través de la fe en su palabra, podemos obtener la salvación, podemos obtener el perdón de nuestros pecados, porque dice que con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Por eso es que el perdón de Dios, les digo, el perdón de Dios es eterno. Dios quiere darte la salvación eterna, no quiere darte una salvación momentánea, una salvación que hoy día eres salvo y mañana ya no eres salvo. Eso no es la salvación de Dios. Esa es la salvación que el ser humano la pinta de esa forma, pero la salvación de Dios es muy distinta. Por eso que el Señor dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tampoco son tus caminos. Los pensamientos de Dios son muy distintos a los pensamientos del hombre. Por eso yo les digo, la salvación de Dios no se obtiene por medio de las obras, no se obtiene por medio de méritos humanos. La salvación de Dios solamente se obtiene por medio de la fe en su palabra, por medio de la fe en Jesucristo, que Él ha muerto por todos nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados hace 2000 años, cuando fue